Lewis. 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 Hamilton. Lewis, una pregunta. ¿De verdad que vas a presentar las campanadas en la TPA? Y sigo que Western. La TPA. ¿Qué es eso? Eso ya es la televisión autonómica de Asturias. ¿Qué? ¿Que nunca viste el TPA Grupo? Babayu. Ah, sí. Llazos de Venezuela capital. El rey Juan Carlos y Zapatero a tus zapatos intentaron convencerme para que presentara les campanaes percéltiques. Y la de mi madre. ¿Oíste? Tú, vas a presentarles tú. Vamos a ver, Chávez, no seas faltoso, vas a presentarles la TPA y gratis. ¿Oíste? Gratis. ¿Y cuántos perres? ¿Cómo que gratis? Yo quiero perres. Perres. De gratis, godopilo. Presentarás las campanadas de fin de año. Ya te ha visto el contrato. Fírmalo y dejamos-te libre. No quiero chino. Me cago en las pitas del Vietcong. No me seas faltoso. Sabemos que ya es un pufista y que necesites les perres. Como no filmes, va a ser peor. Podemos obligarte. Eso habrá que verlo, cazurro. Ni siquiera por medio de la tortura lograron persuadir a ninguno de los candidatos. Así que finalmente, como último recurso, y después de recibir la negativa del mismísimo Rogelio el del Ceares, la TPA recurrió a la última opción, la menos deseable. El otro presentador de la casa, Joaquín Pájaro.